Me quema. El aire es fuego, un calor lacerante que se aferra a cada poro de mi piel, mientras un esputo de chispas danza ante mis ojos. El Hindenburg, ese titán del cielo, se despliega en llamas. Un monstruo voraz que consume todo lo que toca. Gritos resonando, un cruel coro de ansiedad. Voces que se superponen, que se pierden entre el rugido ensordecedor del metal desgarrándose. El terror se convierte en mi compañero más cercano, ahogando mi racionalidad. El peso de la desesperación se aplasta sobre mi pecho, como si 1000 toneladas de angustia cayeran de golpe. No puedo escapar. Mis pies están atrapados en un suelo que parece hundirse. La tierra se desgaja bajo mis pasos imprecisos. El hedor nauseabundo del combustible se mezcla con el miedo, como un veneno asfixiante que se adhiere a mis sentidos. La luz que se alza ante mí es un monstruo que arde en la distancia, devorando todo vestigio de tranquilidad. Mis brazos se mueven en busca de auxilio, pero hay caos, un desorden total. Me arde el corazón, late desesperadamente, y parece que podría salirse de mi pecho. ¿Dónde estoy? La imagen del Hindenburg, ese símbolo de gloria, se convierte en una trampa mortal, un hermoso engaño que explota ante mis ojos. El rugido del fuego ahoga mi voz, un eco perdido en la tormenta. La piel me arde, pero el susto comienza a ser un torbellino, una tormenta incontenible. Todo se desdibuja, se convierte en sombras danzantes. Voces conocidas, risas que se disipan, se mezclan en el aire como ecos de lo que pudo ser. La angustia se adensa, se convierte en un abismo oscuro y frío que deseo evitar, pero la gravitación del terror es ineludible. Mis pensamientos son fragmentos que se desmoronan, como el metal que se retuerce. No hay promesas, no hay salidas, solo caos y desesperación. Busco aferrarme a alguna certeza, pero mis manos chocan con el vacío, el abismo se cierra. De repente, el cielo se ahoga en llamas, el calor me envuelve, me consume, al igual que a otros hombres que luchan por salir, por sobrevivir. Quiero gritar, desear escapar, pero mis palabras son un eco ahogado entre el estruendo. La oscuridad se cierne, y en la penumbra siento cómo las sombras se mezclan, como si prometieran arrebatarme de la realidad. El ruido se detiene, mi respiración se vuelve un susurro en el viento, que ahora es un grito de silencio. La luz se convierte en un vacío impenetrable, y en ese instante de calma, me despido. Todo se apaga, la lucha, el fuego, la vida. Un segundo antes de la nada, pensé en casa, en los rostros que una vez amé y en los sueños que jamás tendré la oportunidad de cumplir. La nada se expande a mi alrededor, llevándose mis memorias, mis deseos y mi historia. Su abrazo se siente eterno. Justo en ese silencio sepulcral, algo empieza a despertar, un leve susurro, quizás una chispa de existencia, una llamada distante entre las sombras que ahora se ciernen sobre mí. En ese oscuro abrazo, comienzo a entender que la lucha no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Soy Tomás, un mecánico del Hindenburg, y ahora mi esencia flota en un limbo de recuerdos desvanecidos. Me encuentro entre dos mundos, en el umbral de algo que aún no comprendo. La muerte no es solamente el final, es como un eco persistente de lo que fui, un vago susurro de mis días pasados. La imagen del dirigible, que antes admiraba, se presenta como un fantasma, una herencia de gloria que hoy se ha transformado en tragedia. Mis manos, una vez diestras en el arte de ensamblar motores y reparar piezas, se sienten vacías. En la memoria de la maquinaria de aquel gigante de aire, siento una profunda conexión. Era un lugar donde cada tornillo contaba una historia, donde cada motor resonaba como un corazón latiendo al unísono con los hombres que lo hacían funcionar. Pero ahora soy solo un susurro,
una sombra a la deriva en la penumbra de lo que fue. Recuerdos fluyen como ondas en el agua. La risa de mis compañeros resuena en mis oídos, ecos de momentos compartidos bajo la luz dorada del atardecer. Recordar es un alivio y un dolor, un viaje a lo que ya no existe. Era un día como cualquier otro, la rutina impregnada de una calma premonitoria. En el horizonte se veían nubarrones, el viento susurraba advertencias que pasamos por alto. Siempre he sido un ferviente defensor de la seguridad, un hombre de herramientas y motores. Mis días se llenaban de la danza del metal y el roce del aceite en mi piel. Mientras trabajaba, recordaba a Enrique, mi compañero y amigo, con quien compartí tantas horas. Su risa era contagiosa, y sus ojos brillaban con la misma pasión que sentía por el dirigible. Un lazo eterno que construimos con promesas de lealtad y camaradería. Ahora, en este limbo, esa conexión se siente como una brasa ardiente en mi pecho. ¿Llegará a él mi lealtad si ya no estoy? ¿Persistirá nuestro vínculo a través de las llamas del tiempo? En mí resuena la promesa hecha aquella tarde en que intercambiamos chistes mientras reparábamos el motor, haciéndonos planos de lo que podríamos lograr juntos. No puedo evitar sentir que fallé al no protegerlo, al no escuchar las advertencias del destino que me empujaron a la tragedia. El tiempo aquí es inexpugnable, no avanza, se estira como un chicle masticado infinitamente. Me pierdo en fragmentos, en recuerdos de dulzura y dolor. Recuerdo el encendedor que guardaba en mi bolsillo, un regalo de mi madre, una pequeña chispa de vida que siempre llevaba conmigo. Era más que un objeto, representaba la promesa de que siempre habría luz incluso en la oscuridad más profunda. Lo sostenía con cariño, un símbolo de mis raíces, de la calidez del hogar. A menudo lo miraba y pensaba en mis seres queridos, en todas las veces que tendría que volver a casa para ver sus rostros, y en cuántas promesas me quedaban por cumplir. ¿Cómo podía imaginar que ese pequeño objeto se tornaría en testigo de mis últimos instantes? Ahora, recuerdo la sensación de su metal fresco contra mi piel, el suave clic al encenderlo. Era como un pacto silencioso, un recordatorio de las cosas importantes que había dejado atrás. A medida que mis pensamientos se entrelazan, una realización se asienta en mí. No estoy atrapado, en cambio, estoy liberado. Observando desde este rincón intangible, puedo ver la vida que dejé. Es un panorama de luces y sombras, momentos que se cruzan en un torrente de emociones. El amor, el dolor, la risa, la pérdida, todo está entrelazado en un tejido colorido que una vez fue mi vida. El recuerdo de Enrique emerge de entre las sombras, su voz resuena en este limbo. Promételo, amigo, dice, como un eco susurrante. Prométeme que siempre estarás allí, en cada chispa, en cada motor que funcione gracias a nosotros. Y en ese instante, realizo que allí donde Él esté, mi promesa persiste. No se extinguió con las llamas, resplandece en cada corazón que amé. Busco conexiones, un hilo que me una a mi existencia anterior. El viento sopla, llevando consigo fragmentos de mi historia, y me siento atraído hacia ellos como una mariposa hacia la luz. No sé si algún día encontraré la manera de regresar, de hacer que mi voz resuene en el mundo donde las llamas no consumieron todo, donde los sueños aún son posibles. Pero en esta nueva forma de ser, en este estado etéreo, hallo consuelo. Por cada recuerdo que comparto con el universo, yo existo. Así, aquí, en este limbo, intento reconstruir mi historia y sostener el encendedor que se desliza entre mis dedos invisibles. Debo recordarlo, su historia siempre ligada a la mía, un talismán de luz que nunca debe apagarse. Mi vida tiene un propósito, no se ha disuelto en el fuego, sino que la pasión y el amor que compartí han perdurado. En esta existencia suspendida, busco entender que aunque mi cuerpo ya no respire, mi esencia sigue viva en los ecos de las risas compartidas, en la promesa de un futuro que aún podría renacer entre las llamas.
El día anterior al desastre, la vida en el hangar del Hindenburg transcurría con tranquilidad. Los rayos del sol atravesaban las estrechas ventanas, derramando luz dorada sobre las herramientas pulidas y los motores relucientes. La máquina imponente reposaba silenciosa, como un titán dormido, y nosotros éramos sus guardianes, los hombres que daban vida a su inmenso cuerpo. Recuerdo el olor a aceite, a metal recién trabajado, una mezcla que siempre me había traído paz, un bálsamo para mi alma inquieta. Era un día que prometía rutina, ahogado entre risas y pequeños gestos de camaradería. Las risas de mis compañeros resonaban como música en el aire. Las bromas se entrelazaban con el sonido constante de martillos y llades. Enrique estaba allí, como siempre, con una sonrisa fácil y unos ojos brillantes que se iluminaban con cada anécdota. Recuerdo cómo, mientras yo ajustaba un motor, él divertía al resto con historias sobre nuestros vuelos pasados, llenas de aventuras y desafíos. Un auténtico artista de la narración. ¿Quién necesita un giro de palanca para volar?, decía él, balanceándose en su silla, riendo mientras todos nos uníamos. Lo único que hace falta es un poco de fe y un par de buenas historias. Éramos un equipo, un conjunto de almas sencillas, unidas por la necesidad de llevar a cabo un sueño en el cielo. Esa conexión, forjada en el sudor y la risa, nos hacía imbatibles, al menos en nuestras mentes. Sin embargo, había algo más en el aire, una pesadez que no podría poner en palabras. Las nubes grises se juntaban en el horizonte, una advertencia ignorada. Muchos de nosotros sentíamos un roce inquieto en nuestros corazones, pero la rutina adormecía nuestras preocupaciones. Recordaba cómo, mientras tomábamos un café a media mañana, uno de los operarios mencionó la necesidad de revisar una de las válvulas de seguridad. Pero en medio de la risa y la camaradería, lo dejamos pasar, como si hubiéramos decidido inconscientemente que la inercia era un manto seguro. Esa tarde, mientras el cielo se oscurecía y las luces del hangar se encendían, alguna parte de mí sintió que debía decir algo, hacer un gesto. Miré a Enrique y a los demás, sus rostros iluminados por la luz cálida, pero las palabras me quedaron atrapadas. No sabía cómo expresar lo que sentía, un presentimiento que crecía en mi interior. Quizás era miedo a romper la magia del momento, miedo de que la inquietud en mi pecho no fuese solo una sensación pasajera. La noche se deslizó sigilosamente, y con ella los susurros del viento exterior arañaban las ventanas. Nos acomodamos para una última revisión. Era una danza familiar, cada uno en su misión, cada herramienta en su lugar. Sostenía entre mis manos ese encendedor que había pertenecido a mi madre, y en ese momento, mientras todos trabajaban, pensé en prenderlo, en encender una chispa de luz como un tipo de ofrenda, como un gesto para apaciguar la tormenta que se avecinaba. Pero eso, pensé, sería una locura. La realidad era clara y tangible, el trabajo debía continuar. Las horas se deslizaron con reflejos de devoción. Los últimos ajustes se hicieron, todo parecía estar listo. La risa se había vuelto impresionantemente tenue, pero aún resonaba en las paredes del hangar. Recordaba el silencio compartido cuando Enrique me ofreció una palmadita en el hombro. «Hoy volaremos, amigo. Hoy hacemos historia», dijo, su voz rebosante de confianza. Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí, simplemente asentí. Esa sensación de premura no puede ser olvidada. Era como si el universo se alineara, como si nos estuviera diciendo que todo debía ser apreciado antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, la luna se alzó en el cielo, pero el brillo de las estrellas se opacó por las nubes oscuras que se arremolinaban en la distancia. Parecían sombras alargadas, presagios de que las promesas se estaban desvaneciendo en un giro fatal. Y aún así, la risa persistió, el deseo de volar permaneció. Aquel día, entre las risas y el ruido, entre motores y herramientas, insistimos en ignorar lo que estaba justo frente a nosotros. La tragedia era un susurro en el aire, un eco que se alzaba más fuerte con cada momento que pasábamos en el hangar.
Sin embargo, inmóviles, elegimos no escuchar. ¿Cómo podría haber anticipado que esa sería la última vez que sentiría el calor de la camaradería y la luz de la oportunidad brillando frente a mí? Y así, caímos en la trampa del destino. La rutina se convirtió en el telón de fondo de una tragedia, un sueño que se torcería entre llamas y cenizas. Cabría en mis sueños y memorias los rostros de aquellos hombres, sus risas y mi promesa, un hilo de esperanza que se fue deshilachando con cada susurro de aire cálido que anunció el desastre. Hoy, mientras floto en este limbo, todavía siento ese nudo en la garganta. Mis días pasaron volando entre risas, y lo que queda son ecos, fragmentos de memorias que estallan en mi mente como fuegos artificiales. Los momentos antes del desastre se convierten en jagged fragments en mi alma, y aún en este estado etéreo, mi corazón busca el calor del hogar que me dejó el Hindenburg, un sitio de promesas y anhelos en su interior. Tal vez alguna vez logrará encontrarse con ellos nuevamente, aunque solo sea un eco de lo que podría haber sido. El objeto que anhelo recordar no es más que un simple reloj, pero su esencia no se limita al metal frío de su carcasa. Era un regalo de mi padre, un objeto que significó tiempo, amor y legado. Su forma era sencilla, poco ostentosa, pero hay una historia que lo envuelve como un manto de oro. Era más que un mero artefacto. Representaba los momentos compartidos, las enseñanzas en medio del ruido y la fricción de la vida, el símbolo de un vínculo familiar que trascendió los años. La primera vez que lo vi, lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre lo sacó de una caja desgastada, sobresalía entre el papel de seda, su brillo era como un sol pequeño. «Este reloj, Tomás», dijo mientras lo sostenía entre sus manos arrugadas, «será un recordatorio de que cada segundo es valioso, cada tic un latido del tiempo que no podemos recuperar». Desde muy pequeño aprendí a valorar cada tic, cada tac, como pequeños ecos de vida que jamás se detendrían. Por eso, al crecer, el reloj se convirtió en mi amuleto, un ancla emocional que me traía paz en las tempestades de la vida. Recuerdo el olor a aceite, a metal recién trabajado en el hangar del Hindenburg, mientras el sol brillaba derramando luz dorada sobre las herramientas pulidas y los motores relucientes. Aquel día en particular, el ambiente estaba cargado de una energía especial, como si todo estuviera alineándose para un destino grandioso. Rodeado de mis compañeros, me sentía invencible, como un héroe listo para enfrentar cualquier reto. El sonido de la risa y las bromas resonaba en el aire. Enrique, mi amigo y compañero de trabajo, decía: «Hoy volaremos, amigo, hoy hacemos historia». Sin embargo, había algo más que flotaba, una inquietud en el aire, casi palpable. Era como si el universo estuviera advirtiéndonos, susurrando entre las risas, pero elegimos ignorar lo que estaba justo frente a nosotros. Al final del día, antes de salir, sentí la necesidad de buscar mi reloj. Mientras me ataba la corbata, sus palabras susurraban en mi mente: «El tiempo es de quien sabe apreciarlo». Busqué el reloj en la mesa, lo sostuve entre mis manos y sentí su peso reconfortante. «Hoy más que nunca necesito llevarlo conmigo», pensé. Cuando el Hindenburg se alzó finalmente en vuelo, esa sensación de invencibilidad nos envolvió a todos. Nos reíamos al unísono, sintiendo el viento rozar nuestras caras en un aire que vibraba con promesas. Mientras volábamos, el cielo se abrió ante nosotros, luciendo interminable. Pero, de repente, el ambiente cambió drásticamente. La alegría se tornó en confusión. Las nubes grises comenzaron a embriagar el horizonte, y el aire se volvió pesado, como un manto oscuro, premonitorio. La luz del sol fue ahogada por sombras que parecían venir a reclamar algo. El desastre llegó como una tormenta silenciosa. En el instante en que la tragedia se desató, mi mundo se dividió entre el cielo claro y las llamas voraces. Todo lo que había conocido se desvaneció. Recuerdo que intenté gritar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta.
El sonido del fuego devorador y los gritos de desesperación se convirtieron en uno solo, como una nota disonante que resonaba en mi mente. En medio de este horror, mi mano volvió a la búsqueda del reloj, un refugio en el caos. Lo tenía en mi bolsillo, pero en ese instante del desastre, lo esencial se volvió difuso, y el tiempo se fragmentó en 1000 pedazos. Un movimiento desesperado me llevó a sacar el reloj, a aferrarme a él como si mi vida dependiera de su metal frío. En ese preciso instante, lo vi todo. La luz de las llamas que devoraba el dirigible, las sombras de mis compañeros viniendo y yendo, y la realidad desgarradora de que, tal vez, no todos escaparíamos. Fue en ese último destello de lucidez que, con una mezcla de terror y resolución, se lo pasé a Enrique. Le dije, cuídalo. Mis palabras fueron un eco entre el estruendo. En un momento de lucidez, vi mis recuerdos cruzar mi mente como imágenes de una antigua película. La dulzura de la infancia, las risas en familia, las lecciones de mi padre. Todo eso se colaba en el reloj, un símbolo de lo que estaba en juego. Y así, el reloj, que durante tanto tiempo había significado la vida, el amor y la continuidad, se convirtió en el testigo de mis últimos momentos. Me aferré a la esperanza de que no se perdería en las llamas, que Enrique lo cuidaría y lo llevaría consigo, como un fragmento de nuestra amistad y los sueños que habíamos compartido. La confusión y el dolor se dispararon en mí. Mientras el fuego ardía, mi corazón luchaba por encontrar una salida entre los ecoformas de los rostros y los recuerdos compartidos. Ahora aquí, en este limbo donde floto entre fragmentos de mi vida, me doy cuenta de que el reloj no solo era un objeto perdido, era un testimonio de amor y amistad, un símbolo que no debía ser olvidado. Cada tic, cada tac resonaba en mi memoria, recordándome lo que valía, así como lo que podía perder en un instante. Enrique, en alguna parte de este viaje, está cargando no solo el objeto, sino la esencia de lo que ambos éramos. El reloj y su paciencia eterna son un recordatorio de que el tiempo no se ha detenido. En el silencio de este espacio, busco consuelo en la idea de que, aunque el pasado se ha extinguido en llamas, el eco de nuestra amistad persistirá entre las cenizas, brillando con fuerza, esperando ser recordado. A través de las llamas y el horror, la esperanza persiste, un hilo tenue pero resistente, conectado a través de los ecos del tiempo y los recuerdos. Aunque mi cuerpo ya no está entre los vivos, mi esencia sigue presente, buscando el calor del hogar, el corazón de mis amigos. Mi viaje aún no ha terminado. Existe una promesa que aún queda por cumplir, un eco que clama por ser escuchado. La vorágine de fuego y caos se desató a mi alrededor, y en ese instante crítico, la sensación de tiempo se tornó un enigma. No podía distinguir el sonido, el crujido del metal, las voces desesperadas de mis compañeros. Todo estaba entrelazado, un grito ahogado en el humeante aire. Cada destello de luz era un recordatorio de que lo efímero se volvía eterno, que lo que estaba dejando atrás era parte de mí, y el fuego estaba devorando no solo un dirigible, sino cada fragmento de mi historia. El instante se alargó, y rodeado de humo, vi a mis compañeros intentar salvarse. Algunos corrían hacia las salidas, otros se quedaban atónitos, paralizados ante la inminente tragedia. Mi corazón latía con desesperación, un tambor perdido en medio de la tormenta. No podía quedarme allí, atrapado entre la confusión de gritos y llamas. La adrenalina recorría mi cuerpo, mientras la mente se aferraba a los recuerdos, a las risas de Enrique, a la calidez de su abrazo, ecos que resonaban en el abismo. En ese momento supe que tenía que hacer una elección crucial. El reloj, el símbolo de mi vida y mis sueños, podría ser todo lo que quedara de mí. De repente vi a Enrique que intentaba ayudar a los demás. Su figura se movía con determinación, iluminando la oscuridad. Era el momento crítico. La lucidez se apoderó de mí. Recordé las sabias palabras de mi padre. Siempre elige la vida, siempre busca ayudar a otros.
Con ese mantra resonando en mi mente, corrí hacia él, y en ese acto me sentí más vivo que nunca. Cada paso era una despedida, un eco de lo que había sido. ¡Enrique!, grité por encima del estruendo, luchando por hacerme oír. ¡Debemos salir de aquí! Su respuesta fue inmediata. Vi la chispa de la determinación en sus ojos. «Lo intentaremos juntos», respondió. Y en su mano vi el reloj que había guardado en su bolsillo. En medio de la tempestad brilló como un faro de esperanza. «¿Lo llevamos juntos?», me preguntó. Aún en medio del horror, esa pregunta me conmovió. Levanté la mano y tomé el reloj, sintiendo el frío metal en mi palma. En ese instante, el tiempo pareció entrelazarse con nuestra promesa, un pacto de vida y amistad en medio de la adversidad. Juntos, afirmamos que no permitiríamos que el fuego nos separara. A pesar de la desesperación ominosa a nuestro alrededor, continuamos y corremos hacia la salida, decididos a salir con vida. Sin embargo, el camino se encontraba lleno de obstáculos. El humo se volvió espeso y denso, el fuego parecía avanzar, y el aire se volvió irrespirable. Pero no podía permitirme dudar. Mis compañeros estaban en peligro, y Enrique dependía de mí para salir. Mientras avanzábamos, el clamor a nuestro alrededor se intensificaba, y cada grito de angustia se mezclaba con el eco de mi corazón. Miré a Enrique, sintiendo la fuerza en su mirada, una luz que iluminaba la sombra del horror que nos envolvía. El instante en que él se altruistamente detuvo para ayudar a un compañero nos hizo más que amigos, éramos hermanos en esa lucha implacable. «Por aquí, por este lado», le dije, indicando a donde creía que había una salida más clara. A cada paso, la presión aumentaba, el fuego nos persiguió, pero con cada paso que dábamos, la desesperación comenzaba a tornar en rabia. Teníamos que sobrevivir, teníamos que salir. De repente, el hangar estremeció, una explosión retumbó como el juicio final, y el espacio se volvió incierto. En la caída de escombros que nos acechaba, el reloj salió de mi bolsillo y se deslizó por el suelo, detenido en su camino seguro, sintiendo que era como un destino más que estaba sufriendo. Mis pies tropezaron y el suelo tembló bajo mí como si la tierra misma quisiera arrojarnos de regreso al infierno. En un giro involuntario, me volví hacia Enrique, que parecía estar atrapado por un compañero que no podía levantarse. «Vamos, Enrique, no lo podemos dejar atrás». Pero la preocupación en sus ojos era palpable. El amor por sus compañeros y su deseo de ayudar le hacía reticente a seguir a pesar del peligro. Le grité nuevamente, atormentado entre mi deseo de salvarlo y la urgente necesidad de salir. «Tú puedes, lo haremos juntos, Enrique, por favor». Finalmente, la determinación brilló en sus ojos. Arrastró al hombre hacia nosotros mientras las llamas rodeaban al grupo, un fuego danzante que parecía un depredador en busca de su presa. En un destello de acción, uno de esos instantes que se graban en la memoria, conseguimos salir de entre las llamas, pero no sin pérdidas. Al dar el giro hacia la salida, vi el rostro de un compañero convertirse en cenizas tras otro rugido que retumbó como un trueno, llevándose todo a su paso. La luz del exterior se iluminaba y de repente el aire fresco llenó nuestros pulmones. La salida se hizo visible y los gritos comenzaron a desvanecerse en el eco potencial de la vida. Pero de repente, un nuevo grito rompió ese hilo de esperanza. Enrique retrocedió corriendo hacia las llamas, la desesperación ardiendo en sus ojos. «¡El reloj!», gritó. «¡Necesito el reloj!». «No, Enrique, no lo hagas». Supe que debía detenerlo, pero mi propia voz se ahogó. Por un momento, el tiempo se detuvo de nuevo, como si los ecos del destino intentaran contarnos que no había marcha atrás. Sin pensarlo, cerré los ojos y corrí hacia la puerta, ansioso por salvar lo que quedara de mi vida, sintiendo que el fuego se acercaba a mí mientras mis pasos se aceleraban, dejando atrás ese reloj que para mí ya no era solo un objeto, sino un símbolo potente de todo lo que nos había llevado al presente.
Representaba confianza, amistad y sobre todo esas promesas aún por cumplir. Sin embargo, en ese último instante, entre luces y sombras, vi el reloj girar en el aire, ese pequeño objeto lanceado como un fragmento de nosotros mismos. Y ahí fue donde mi vida se detuvo de verdad. Corrí tras él con la esperanza de que cada tic y tac lo llevara siempre presente. Fue en esta penumbra que comprendí que no había forma de huir del eco de nuestros corazones, de nuestras decisiones. La luz se desvanecía, las llamas devoraban el pasado, pero mi esencia marcaba un compás. El eco de nuestra amistad perduraría más allá del fuego. Y aunque ya no fuera de carne y hueso, sabía que ahí, en el espacio etéreo, Enrique lo llevaría consigo, un eco, un recuerdo, una promesa que había trascendido el tiempo. Mientras el mundo se desvanecía, fui testigo de que la vida seguía marcando su curso, un latido que resonaba, esperando ser escuchado, esperando ser recordado. El instante en el que el caos se desató a mi alrededor se convirtió en un punto de inflexión, un umbral que separaba mi vida de lo que estaba a punto de suceder. La sensación de tiempo se volvió irreal, como si hubiera sido arrancada de su camino natural. Rodeado de fuego y desesperación, experimenté lo que parecía ser una salida de mi cuerpo, una desmaterialización hacia otro estado de conciencia. En medio de todo, el eco de nuestras elecciones, las decisiones que habíamos tomado y los momentos que habíamos compartido resonaban con fuerza. El espacio se volvió nebuloso, una mezcla de recuerdos y emociones flotando en el aire. Recorría mi mente las visiones de mi vida, escenas llenas de alegría y sufrimiento, continuidades y quiebras, pero sobre todo, ese vínculo inquebrantable que compartía con Enrique. Sentía un vacío abrumador, como si cada chispazo de luz y sombra intentara contarme algo que aún no lograba entender. En este lugar entre la vida y la muerte, experimentaba una sensación de desasosiego, una búsqueda de respuestas mientras seguía sintiendo el calor del fuego aún cerca. No podía ser, no podía acabar así. Entonces, la realidad se fragmentó. Vi a Enrique, su figura brillando con determinación ante el horror, corriendo hacia las llamas en busca del reloj, como si su vida dependiera de ello. Mientras lo observaba, entendí que esa búsqueda no era solo por el objeto, sino por la representación de todo lo que habíamos vivido juntos. Cada tic y tac del reloj resonaba con la certeza de que el tiempo es un regalo precioso, un recurso limitado que apenas comprendemos. En ese momento sentí una mezcla tumultuosa de esperanza y anhelo. Las imágenes de nuestros días juntos comenzaron a fluir ante mí. Recuerdos de risas compartidas, de aventuras y desventuras en las que la amistad se solidificaba, emergieron como destellos de luz en la oscuridad. La esencia de esa conexión nutría mi ser en este limbo. No quería dejar que se extinguiera, no quería que ese fuego llevase consigo lo que habíamos construido. La vida, en tiempos de incertidumbre, siempre fue un eco de nuestras amistades, de esas promesas de estar presentes para uno y otro. En medio de la desesperación, me sentí impulsado a buscar respuestas dentro de mí mismo. Los murmullos de las memorias me guiaban, susurrando sobre los momentos que compartimos, cada uno tan significativo como el anterior. Recorría, como si fuera un hilo, todo lo que el reloj representaba, no solo un objeto, sino la esencia de nuestra amistad, la continuidad de nuestras vidas entrelazadas. Surgieron recuerdos de la infancia, los juegos en el parque, las largas tardes de verano, los secretos compartidos bajo las estrellas. Aquel tiempo parecía tan distante, tan puro. ¿Por qué no había valorado más cada momento? La angustia me invadía al darme cuenta de que a menudo tendemos a dar por sentado lo que realmente importa. Fue entonces que sentí el primer hilo de comprensión. La muerte no sería el final, sino un nuevo comienzo, un eco persistente que seguiría resonando a través de quienes nos rodean.
La luz del limbo crecía y se transformaba, pareciendo captar mis pensamientos e iluminar mi entendimiento. La tristeza y la pérdida se entrelazaban con la esperanza. Aquí, en este vasto espacio, comencé a sentir la conexión entre todas las almas que habían partido, rieles entrelazados en un viaje conjunto hacia la eternidad. Era una red de ecos, una melodía de vidas que, aunque ya no estaban físicamente presentes, continuaban vibrando en quienes se quedaban. Y mientras me dejaba llevar por esa luz, comprendí que no estaba solo. Enrique había buscado el reloj porque buscaba algo más, una forma de recordarnos, un símbolo de la amistad que había trascendido incluso el horror del incendio. En mi estado de limbo, su búsqueda se convirtió en un acto de amor que lo uniría a mí por siempre. Las llamas habían querido llevarse la esencia de nuestra conexión, pero aquí, en este espacio, entendía que los recuerdos son inseparables de nuestro ser. Y aunque el reloj pudiera haberse perdido, lo genuino, lo auténtico, lo que realmente contaba, viviría en nuestro eco. Comenzar a recordar se sintió como una apertura, una puerta hacia la comprensión. Así, rodeado de recuerdos, sentí que el fuego que me había devorado ya no resultaba aterrador. Era un símbolo del cambio, que tatachando nuestras existencias, nos recordaba que cada ciclo debe culminar para permitir que nuevos comienzos florezcan. La vida sigue, el amor persiste, las historias continúan. Y de repente, ese eco se entrelazó a mí nuevamente, más fuerte ahora. Mientras las luces del limbo danzaban a mi alrededor, supe que tenía que encontrar el camino hacia ese nuevo curso. Reconocía que era el poder de la conexión lo que me permitiría trascender esta existencia. La esencia de quienes amé jamás se borrarían. Esos recuerdos se convertirían en mi luz. De repente, la luz del limbo se intensificó, como si el universo mismo estuviera a punto de abrirse ante mí. Experimenté una jolt de energía recorriendo mi ser, un levantamiento hacia un nuevo despertar. Comprendía que tenía que dar el paso final, cruzar la frontera de este estado y regresar, no en forma de cuerpo, sino como ese eco que había sido parte integral de mi identidad. Sin dudarlo, avancé hacia la luz resplandeciente que se extendía frente a mí, como en un abrazo cálido. Con cada paso, recordé las risas, las lágrimas, la amistad y el amor que había compartido. A medida que la luz me envolvía, me di cuenta de que todo lo que había sido me había conducido hasta aquí. No era un adiós, sino un suave hasta luego. La promesa de estar presente en el corazón de quienes me recordaran era un camino infinito, y eso se sentía como un renacer. Así, crucé el umbral, sabiendo que mis ecos perdurarían más allá de cualquier llama. Mientras la luz me envolvía, sentí que el tiempo se había liberado de sus cadenas, y así me convertí en parte de la vastedad del ser, un susurro del amor que nunca se detiene. A medida que cruzaba el umbral hacia la luz, un torrente de sensaciones me envolvía, un eco de vida y amor que fluyó a través de mí. La luz era cálida, casi palpable, y en ese espacio de pura energía me di cuenta de que había llegado a un punto de conexión. La esencia de quienes una vez amé me rodeaba. No estaba solo, nunca lo había estado realmente. Eran las memorias compartidas, los momentos atesorados, las risas y los llantos, todo entrelazado en un hilo invisible que trascendía el tiempo y el espacio. A cada paso que daba hacia esa luminosidad vibrante, me sentía más ligero, más libre. Las pesadas cadenas del dolor y el arrepentimiento que había llevado se desvanecían, como el humo que se disipa al sol. Sabía, sin lugar a dudas, que aunque mi cuerpo ya no estuviera, la esencia de mi ser había permanecido. Cada recuerdo que guardaba no era más que el eco de un amor eterno que florecería en el corazón de quienes aún caminaban en el mundo. Entonces, con una claridad pura, entendí lo que era el verdadero significado de vivir. No solo se trataba de los días en los que respiramos y caminamos, sino de cómo tocamos y transformamos la vida de quienes nos rodean. Cada pequeño gesto de amor, cada palabra de aliento,
Cada abrazo compartido se convirtió en un faro de luz que se derramaba hacia el futuro. A través de esos recuerdos, moraría en cada rincón donde el amor y la amistad se manifestaran. En una vida material, tan frecuentemente, abordamos la pérdida como un destino sombrío. Ahora, desde el espacio del más allá, era testigo de cómo esa perspectiva se desvanecía. La muerte no era el final, sino una transformación. La vida continuaba, las historias se entrelazaban como hilos de un vasto tapiz, y mis ecos encontrarían siempre su lugar en la eternidad. Comenzaron a aparecer visiones en esa luz radiante, imágenes de aquellos que amaba, momentos decisivos de sus vidas, una risa en una celebración, un suspiro en un momento de soledad, la calidez de un abrazo. Sentí el latido de sus corazones y supe que estaba conectado inexorablemente a ellos. El amor que compartimos era un puente, un canal en el que circulaba esta energía vital que permanecía siempre, más allá del tiempo. Vi a Enrique, su risa aún resonando en mi ser, trayendo consigo la luz que fue su esencia. Aquel reloj que había perdido en las llamas no lo necesitaba para mantenerme vivo. Su existencia en cada recuerdo guardaba nuestro vínculo intacto, y aunque físicamente no podía estar presente, el eco de nuestra amistad seguía. La tenue imagen de un hogar también se dibujó ante mí, en el corazón de la luz. Una casa que había conocido, llena de risas y amor, la misma casa que había anhelado volver a ver. En ella pude sentir a mi familia, su amor inquebrantable que había sido siempre un refugio. Sabía que, aún en mi ausencia, sus corazones llevaban un pedazo de mí, una chispa de lo que fui y de lo que siempre seré para ellos. Y mientras las visiones continuaban y el espacio se llenaba de amor, entendía que este nuevo ciclo comenzaba con la promesa de recordar y ser recordado. La vida sigue, y mis ecos se convertirían en guías, en luces en los momentos oscuros, en recuerdos que impulsan a seguir adelante. Comprendí que debía seguir, no solo como un susurro en la eternidad, sino como una parte activa de las vidas que aún seguían adelante. Así, en ese abrazo luminoso, alcancé la resolución de convertirme en un faro, un guía para quienes amaba. La luz continuó intensificándose, y mientras me entregaba a esa transformación, sentí como cada parte de mí se integraba en algo mucho más grande que el individualismo. Era un sentimiento de unidad, de amor inagotable que trascendía el tiempo, una tapa eterna que jamás se apagará. Cuando la luz finalmente me recibió por completo, supe que siempre viviría en los ecos de todos aquellos que dejé atrás, en sus pensamientos, en sus sueños y en su capacidad de amar. Mi esencia se convertiría en parte del mundo, creando una red brillante, unida, capaz de aliviar el dolor y potenciar la alegría. Así fue como, finalmente, entendí lo que significaba la verdadera libertad. Ser un eco de amor en la vastedad de la existencia, un susurro que nunca se detiene, un hilo que siempre conecta, incluso más allá de la vida.